Pues recordemos nada más nuestro texto base para toda esta teología que estamos estudiando, teología propia, es Juan 17, del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hace 2 semanas veíamos la introducción a la doctrina de la Trinidad. La semana pasada veíamos un poquito la definición de la Trinidad. Y hoy quiero que veamos algo que se conoce como la Trinidad económica, que en esencia vemos cómo la Biblia nos habla de la obra de Dios. Hoy vamos a ver precisamente cómo la Biblia nos va a describir al Dios Trino obrando en favor de nosotros, en favor de la creación. Nada más para conectar con la semana pasada, decíamos 2 definiciones. La Trinidad esencial, Dios es uno en esencia, 3 en persona, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a ver la Trinidad económica. ¿Qué significa esto? Dios obrando, Dios y sus obras. Cuando vemos, y esto es bien importante porque vamos a ver muchos textos que quiero que aprendamos a verlos y a leerlos, porque luego la confusión radica en no saber diferenciar entre la Trinidad esencial y la Trinidad económica. Mucha confusión es, pero ¿por qué dice que el Padre engendró al Hijo? ¿O por qué dice que es el primogénito de la creación? Y de hecho, hay quienes agarran textos cuando, por ejemplo, dice que Jesús es el primogénito de la creación para decir que hubo un momento donde Jesús no existió. Y tengamos mucho cuidado con eso, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, creen eso. Y no vaya a ser que nos encontremos creyendo lo mismo que ellos. Tengamos cuidado también, como lo hemos comentado y lo decíamos la semana pasada, con los unicitarios que creen que es solo Jesús, ¿no? Y que ya no hay más. Pero el lenguaje bíblico nos va a apuntar siempre a un Dios trino. Y cuando hablamos de un Dios trino, ¿quién es el primero que se nos viene a la mente? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Por lo general siempre empezamos con el Padre. Veamos algunos textos. Alguien que me ayude, y ahora sí vamos a echarle ganas, ¿sale? De hecho, la vez pasada, creo que un micro se puede ocupar. ¿Vamos a ocupar un micro? Para que igual y ahí escuchemos los textos. Alguien que me ayude con 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Alguien que me ayude con Efesios 3:14. Alguien que me ayude con Hebreos 12:9. Y alguien que me ayude con Santiago 1:17. ¿Sale? Empecemos entendiendo un poquito cómo la Biblia nos describe a Dios como Padre. Y lo primero que vamos a ver es que cuando la Biblia nos menciona a Dios como el Padre, hay textos que nos posicionan o nos muestran a Dios como el origen de todas las cosas. Por ejemplo, ¿quién tiene 1 Corintios 8:6? Amén. El Padre, el cual procede todas las cosas, para él. Y un Señor que es por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ok, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿Ven cómo aparece Dios ahí? ¿Cómo? El Padre. Y dice que de Él proceden todas las cosas. Efesios 3:14. Rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente aparece el Padre como precisamente el primero, ¿no? Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12:9. Que nos disciplinaban y nos venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviríamos? Una pregunta, Gael. La palabra Padre de los Espíritus,
¿Es la palabra, la letra P con minúscula o mayúscula está? Mayúscula. Ok. En el mismo versículo va a aparecer los padres terrenales y el Padre de los espíritus, refiriéndose a Dios. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿De dónde descienden los dones, las dádivas? Del Padre, ¿no? El Padre de las luces, dice. ¿Qué estamos viendo en estos versículos? A Dios como Padre, siendo el origen de todas las cosas. Ahora veamos a Dios como Padre y su relación con Israel. Nuevamente, 3 personas que me ayuden. Isaías 63:16, Isaías 64:8 y Jeremías 3:4, por favor. ¿Quién tiene Isaías 63:16? Que alce la mano para que le pasen el micro. Isaías está en el Antiguo Testamento. Es un profeta. Isaías 63:16. Aquí adelante, Gap. Isaías 64:8 y Jeremías 3:4. Escuchemos Isaías 63:16. Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob nos desheredaban. Amén. Porque tú sigues siendo nuestro Padre. Aquí hay una referencia de Israel refiriéndose a Dios. Isaías 64:8. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Gracias. Jeremías 3:4. Dice, a lo menos desde ahora, ¿no me llamarías a mí Padre, Padre mío, guiador de mi juventud? Amén. Aquí, en su contexto, es una reprensión diciéndole, no me vas a llamar Padre, no me llamarías Padre, pero nuevamente la referencia aquí es de Dios Padre de Israel. Ya vimos a Dios Padre de la creación, de quien desciende todo, de quien proviene todo. Ya vimos a Dios Padre de Israel. Ahora veamos a Dios Padre en un sentido de la filiación hacia nosotros los cristianos, porque ¿cómo llamamos a Dios? Padre. Ok, Mateo, ayúdenme. ¿Alguien en Mateo 5:45? ¿Alguien que se posicione en Mateo 6? ¿Alguien, por favor, en Romanos 8:15 y en Primera de Juan 3:1? ¿Quién tiene Mateo 5:45 que alce la mano? Nuevo Testamento. Ahí está. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Aquí es Jesús hablando, dando algunas indicaciones y luego dice, para que ustedes sean, ¿qué? Hijos de su Padre que está ¿dónde? En los cielos. Entonces, aquí ya empezamos a ver a Dios como Padre ya de nosotros. Ya vimos al Padre como de la creación, ya vimos al Padre de Israel y ahora vemos al Padre de nosotros. Pero me encanta Mateo 6. ¿Quién está posicionado en Mateo 6? Que alce la mano y le pasen el micro. Mateo 6. Aquí. Verso 1, porfa. Escuchemos, porque aquí vamos a escuchar varios versos. Verso 1 de Mateo 6. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Cuídense de no hacer esto así, porque Dale el micro, porque vamos a leer otros versos. Porque su Padre que está en el cielo no les va a dar recompensa. Verso 4, porfa. Para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde te ve tu Padre? En lo secreto. Verso 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará. ¿A quién oramos? Verso 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús trae la misma enseñanza de ahora ya no el Padre de Israel, ahora nos está diciendo a nosotros que podemos llamar a Dios Padre. Romanos 8:15. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo que está con nosotros nos motiva, nos mueve a poder llamar a Dios Abba Padre. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén, gracias. Miren cuán amor nos ha dado el Padre. Entonces, quiero que veamos la línea de pensamiento. Ya vimos a Dios Padre sobre la creación, a Dios Padre sobre Israel, y ahorita estamos viendo textos cómo la Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios. ¿Cómo quién? Como nuestro Padre. ¿Va? Pero aquí ahora vamos a ver esta misma relación entre Dios Padre y en este caso Jesucristo. Alguien que me ayude con Juan capítulo 5, verso 17 al 26. Juan capítulo 5, verso 17 al 26. Y alguien más, por favor, ayúdeme con Juan 8, 54. O vayan todos a Juan 5 mejor. ¿Ya están en Juan 5? Porque quiero que lo veamos algunos detalles aquí todos. ¿Estamos ahí? Ok. Verso 17. Ahí estamos. Pero Jesús le respondió, ¿ahora quién? ¿Hasta ahora quién? Mi Padre trabaja y yo también. ¿Cómo llama Jesús a Dios? Su Padre. Verso 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios como su propio Padre. Ojo aquí. Miren, esto es bien, bien importante. Quiero que te posiciones un momento en el contexto judío. Está Jesús hablando y Jesús dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también. ¿No? ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Se enojaron. Pero mira lo que dice Juan. Dice, se enojaron con Jesús, lo querían matar porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios. Pero, ¿qué dice al final del versículo? ¿Haciéndose igual a Dios? ¿Igual dice todo? Ahora, si tú hubieras escuchado a Jesús llamándole a Dios Padre, ¿cómo concluyes que se está haciendo igual a Dios? Si lo está llamando Padre y él se está posicionando como hijo, ¿por qué lo están acusando de que se hace igual a Dios? ¿Se dan cuenta? Porque ahí está la acusación, haciéndose igual a Dios. Verso 19. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Verso 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que éstas les mostrará para que ustedes se queden asombrados. Verso 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. Verso 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Verso 23. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Verso 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿A quién lo envió a Jesús?
El Padre, ¿verdad? Tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Verso 25. En verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí es bien importante, Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Avancemos tantito a Juan 8:54. Recuerden, tenemos la pregunta ahí. ¿Por qué lo están acusando a Jesús de ser igual al Padre si él se está poniendo como hijo? Juan capítulo 8, verso 54. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. ¿Qué pasa aquí? Cuando los judíos escucharon a Jesús llamarse a sí mismo Hijo de Dios, consideraron esto una blasfemia, porque el nombre Hijo de Dios no era una posición, era un título. Si fuese una posición, los judíos no hubieran tenido ningún problema de decir, tú te estás llamando Hijo de Dios, ¿qué crees? También soy Hijo de Dios. Eso hubieran dicho los judíos. Pero aquí se volvió blasfemia porque Jesús usa el término Hijo de Dios, vuelvo a repetir, no como una posición, sino como un título. Y el título Hijo de Dios era solamente un título usado para referirse a Dios mismo. Como decir el Cristo, porque Jesús no se llamaba Cristo. Cristo es un título. O el Mesías. Por tanto, el término, por eso quería que lo leyéramos todos, porque Jesús, al llamarse a sí mismo bajo el título Hijo de Dios, que hay conexiones con el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta en el hecho de que ese título era reservado solamente para Dios. Pero acuérdate, ¿cuál es el tema de hoy? La Trinidad económica. No estamos definiendo la Trinidad. Eso fue los 2 miércoles anteriores. Hoy estamos viendo las obras. Y en estas obras de la Trinidad vemos a Dios Padre gobernando la creación, creando todo. Vemos a Dios Padre sobre Israel. Vemos a Dios Padre en relación con nosotros. Y ahorita estamos viendo al Dios Padre con su relación con el Hijo. Aquí no estamos viendo un tema, vuelvo a repetir, de posiciones, en un sentido de decir, bueno, el Hijo de Dios está abajo del Padre, por lo tanto, y este es el problema cuando estamos tratando con estos temas, porque en nuestra mente aparece como un organigrama donde el Padre, luego está el Hijo y luego está el Espíritu Santo, y entonces el Hijo no es igual al Padre. No estamos hablando de su valor del Hijo. Estamos hablando de su obra, y en su obra el Hijo se somete al Padre. Y en ese sometimiento al Padre, Él no pierde su posición, Él sigue siendo Dios. Por ejemplo, ahorita que estamos explicando este elemento de la Trinidad económica, vemos al Padre con respecto a lo que hemos estado hablando, haciendo la creación, creando, enviando al Hijo, y por ejemplo en el tema de la salvación, ¿quién elige? El Padre. Pero nuevamente, por favor, no pierdas el elemento de lo que estoy tratando de explicar. No estoy definiendo la Trinidad. Ya llevamos 2 miércoles definiendo la Trinidad. No quiero que nos confundamos. Estamos hablando de la obra trinitaria. Y de manera general. De hecho, a ver si el domingo, cuando hablemos de un poquito de solo Cristo, vamos a ver cómo esa doctrina tiene ramificaciones en escatología,
cristología y soteriología. Y cómo esas conexiones van a terminar mostrándonos la gloria de Cristo. Aquí vamos a encontrarnos nuevamente al Padre creando, al Padre desarrollando su providencia, al Padre enviando al Hijo y al Padre eligiéndonos. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pasemos a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. ¿Dónde estaba el Hijo antes de la encarnación? Gracias, hermanos. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Juan 1:14. Ahora vamos con la segunda persona de la Trinidad. Nuevamente, la segunda persona estamos refiriendo en la Trinidad económica. El Verbo que se hizo y habitó y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahí ya empieza a haber un término unigénito, que ahorita vamos a ver un poquito sobre estos términos, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 3:16. Se la conocen, ¿verdad? Porque de tal manera amó que, ¿qué hizo Dios? Dio a su Hijo. Ahí, creo que la Reina Valera dice, ¿envió? ¿No? Este es un versículo claro que nos puede enseñar un poquito de la Trinidad económica. El Padre, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, nuevamente aquí está, miren, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Acuérdense, y perdón por ser repetitivo, pero no quiero que nos confundamos. La semana pasada vimos estos dos términos, Trinidad esencial, Trinidad económica. En la Trinidad esencial, esto no podría ser posible. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que Dios está enviando a su Hijo como un elemento de que pareciera que quien manda ahí, ¿quién es? ¿Y quién se somete? Pero entonces, si nos llevamos esta imagen, estamos suponiendo que el Padre tiene un nivel de autoridad superior al del Hijo. Pero entonces ahí perderíamos la Trinidad esencial, porque los dos tienen la misma esencia. No hay uno que esté encima de autoridad que otro. Por eso vuelvo a repetir, la confusión radica cuando no sabemos diferenciar entre Trinidad esencial y Trinidad económica. Hoy estamos bien. Trinidad económica, por eso estamos viendo estos, por eso aquí es donde encuentra sentido palabras como primogénito, unigénito, enviado, procedencia y otros términos que vamos a ir viendo. De hecho, son términos que, por ejemplo, hay un punto en la historia donde la iglesia se dividió, por así decirlo, entre gente que decía, no, es que el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, solo procede del Padre. Y otras discusiones a lo largo de la historia. Pero mira Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Él, ¿quién es Él? Jesús, ¿verdad? Es el resplandor de su gloria. ¿Quién sería? El Padre. Y la expresión exacta de su naturaleza. Y mira lo que hace Jesús. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es un claro texto donde, al igual que Juan 5, que lo veíamos hace ratitos, que nos muestra la divinidad de Cristo. Ya vimos que los judíos acusaron a Jesús de blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Llamarse hijo de Dios bajo el título de que diciendo yo soy Dios. Esa era la blasfemia.
Y aquí el escritor a los Hebreos está diciendo que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Y si te das cuenta, mira lo que Jesús hace. Sostiene que todas las cosas ¿por qué? Por la palabra de su poder. ¿No eso lo hizo el Padre? Pero aquí hay una referencia al Hijo. La pregunta es ¿por qué? Porque el Hijo es Dios. Pero luego el mismo versículo nos habla de la obra del Hijo. Porque el Hijo, ¿qué hizo? Después de llevar a cabo Entonces, aquí comenzamos a ver lo que se conoce como la encarnación de Cristo. Mateo 8:29. Ahora entremos un poquito a hablar de este elemento de la encarnación. Mateo 8:29. Y gritaron, ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? ¿Quién está hablando aquí? Un demonio. Los demonios tienen buena teología. Está mejor que la de nosotros. ¿Qué serán, calvinistas o arminianos? Ok. ¿Qué hay entre tú y nosotros qué? Los demonios usan este término Hijo de Dios como un título. Es como decir, ¿qué hay entre tú y nosotros, Dios? Has venido aquí. Este de has venido aquí tiene que ver con la encarnación de Cristo. Los demonios sabían dónde está Dios, por así decirlo. Pero ahora los demonios dicen, has venido aquí donde estamos nosotros, donde estábamos tranquilos. Para atormentarnos antes. Mateo 26:63, por favor. Mateo 26:63. Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres ¿quién? El Hijo de Dios. Aquí la demanda que le estaba haciendo el sumo sacerdote en uno de los juicios hacia Jesús es, ¿tú eres el Salvador? ¿Tú eres el prometido? ¿Tú eres el Dios viniendo a salvarnos? Dínoslo. Porque estaba como este elemento de que Jesús se había presentado como el Mesías, como el Salvador, y esta gente en su confusión y en su rechazo le estaban exigiendo que confesara abiertamente, pero Jesús ya lo había dicho. Pero aquí vemos nuevamente estos títulos, Cristo, Hijo de Dios, Mesías en otras versiones, y por ejemplo Mateo 27:40. Mateo 27, verso 40. Y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Esto ya está en la cruz. Si tú eres, nuevamente, es como decirle, si tú eres Dios, demuéstralo. Si tú realmente eres Dios, desciende de la cruz. Porque si eres Dios, lo podrías hacer. Ahora, quiero hacer aquí unos comentarios. Cuando la Biblia habla, para que no tengamos confusión, cuando la Biblia habla que Jesús fue engendrado del Padre, cuando la Biblia habla, que Jesús es el primogénito del Padre, como el primero, por así decirlo, siempre tenemos que entenderlo, que esas referencias son a la naturaleza humana de Jesús. Porque acuérdense que en Jesús es una persona con 2 naturalezas. Naturaleza divina y naturaleza humana. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de que Él fue engendrado del Padre, no está hablando de su divinidad, porque no podríamos decir que hubo un momento donde Jesús no existió. Eso es una herejía. Jesús es eterno por la única razón que Él es Dios. Pero cuando, nuevamente, en la Trinidad económica, cuando
Por eso cuando hemos hecho referencia del pacto eterno, cuando vemos este pacto eterno, es ahí donde estos conceptos inician. Es ahí donde entonces hay un momento donde Jesús se encarna, está la encarnación de Cristo, y es ahí donde la Biblia va a hacer referencias como engendrado, unigénito, primogénito, y el lenguaje bíblico se expresa de la manera que nosotros lo podamos entender. Si así de repente hay confusión con términos padre, hijo, imagínate que la Biblia hablara padre, padre, padre. El lenguaje que tenemos aquí es un lenguaje dado por Dios para que lo podamos entender, que hubo un momento donde Dios se hizo hombre. Y en este elemento de hacerse hombre, el título que él toma para sí es el título de Hijo de Dios. Nuevamente, cuando se refiere a estos conceptos, es justo en el momento cuando, vamos a ponerlo así, imagínate la eternidad. Y por debajo de la eternidad, si pudiéramos visualizar algo así, una pequeña línea que divide la eternidad del tiempo. Todo aquí es el tiempo. Por encima del tiempo, imagínate la eternidad. Ahí está Dios por toda la eternidad. Entonces hubo un momento donde Dios, ¿qué hace? Se baja el tiempo. Esto es la encarnación. De hecho, cuando Filipenses habla de este glorioso himno de la exaltación de Cristo, la humillación y exaltación de Cristo, la humillación de Cristo no empezó en la cruz, la humillación de Cristo es aquí. Por eso para los griegos cuando Pablo llega dice, ¿cómo? ¿Me vienes a hablar de un Dios que se hizo hombre? ¿Estás loco? Los dioses no se hacen hombres. Pablo dice, mi Dios sí se hizo hombre. Y se humilló hasta lo sumo para morir por nosotros. Y lo hizo por amor. Qué hermoso es nuestra fe. Y entonces vemos en en este lenguaje, el lenguaje bíblico no es para confundirnos. El lenguaje bíblico es para que conozcamos más a Dios, para que lo honremos, le sirvamos mejor al conocer lo que estamos viendo de lo que Él hizo por nosotros. Es más, mira 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros, este es Pablo hablando, hay un solo Dios, ¿quién es? De quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, ¿quién es? Por quien son todas las cosas y por medio de Él. Entonces, mira lo hermoso de la Trinidad económica. Dice que del Padre son todas las cosas. Pero todas las cosas son por medio del Hijo. Significa que gracias a esa encarnación, tú y yo podemos tener el título hijos de Dios. ¿Se acuerdan que a veces se ha hecho las referencias de decir todo mundo es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios? ¿Por qué la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? Todo el mundo es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú sí eres hijo de Dios? Por medio del Hijo. Qué hermoso que no solo somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Mira el Salmo 40, versos 7 y 8. Aquí nos da un poquito de luz también de este pacto eterno. Salmo 40, versos 7 y 8. Entonces dije, aquí estoy,
En el rollo del libro está escrito de mí, verso 8. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Esta es una referencia a el Hijo diciéndole al Padre, aquí estoy, yo voy a hacer la obra. Y es entonces donde el Padre envía al Hijo. Nuevamente, no nos confundamos, estamos hablando de la Trinidad económica. La esencial la tenemos clara. Estamos hablando ahora de la obra trinitaria de Dios. Vamos más o menos. Porque, a ver, les pregunto algo. Dentro de la Trinidad económica, ¿quién es el que se encarna? ¿Quién es el que sufre? ¿Quién es el que muere en la cruz? ¿Quién es el que es sepultado? ¿Quién es el que resucita? ¿Quién es el que asciende? ¿Y quién es el que viene por segunda vez? Y Cristo es, ¿verdad? ¿Ven cómo el Nuevo Testamento nos muestra la obra trinitaria? Esta economía trinitaria que hemos visto. Pero ahora pasemos a la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es? Juan capítulo 14, verso 25 y 26. El Padre, ya lo vimos, gobierna la creación, su providencia, el Padre sobre Israel, el Padre y su filiación con nosotros, por eso le llamamos Padre nuestro, el Padre y su relación con el Hijo. Ya vimos al Padre en el pacto eterno, eligiéndonos antes de la fundación del mundo. Ya vimos al Hijo siendo teniendo el título Hijo de Dios, siendo el Mesías, siendo el Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, llevando a cabo la salvación del perdido, ¿verdad? Ok, ahora vayamos al Espíritu Santo. Juan 14, 25. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Verso 26. ¿Pero quién? El Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quien qué? El Padre enviará en mi nombre. Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Y qué más? ¿No te encantaría que dijera ahí y te va a tirar en un culto? ¿Para qué quieres que te tire? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Enseñarte? ¿Qué te va a enseñar? ¿Nuevas lenguas? ¿Qué te va a enseñar? La palabra de Dios. ¿Y como somos olvidadizos? Juan 15, 26. Cuando venga ¿quién? El Consolador. ¿A quién? ¿Qué dice? Mira Jesús. ¿Ya viste el cambio ahí? ¿Puedes poner tantito Juan 14, 26? Quiero que veas algo ahí. Pero el Consolador, al Espíritu Santo, ¿a quién qué? El Padre enviará en mi nombre. Ahora, por favor, Juan 15, 26. ¿A quién? ¿Ya vieron el cambio? ¿Ya vieron la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es otro número de versículos. Hermanos. ¿Cuál es la diferencia? En el primer versículo, ¿quién envía al Espíritu Santo? Y en el segundo versículo, Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se toma esa autoridad? ¿Ven el elemento perfecto de la Trinidad? Es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Y nuevamente, por si quieres hacer ahí anotaciones, es que a veces no siento al Espíritu Santo. Bueno, la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ya vimos que número 1,
¿Ah? Nos enseña. Número 2. ¿Y aquí qué va a hacer? Nos da testimonio de Cristo. Es decir, que conozcamos más y mejor a Cristo. Y eso es algo bien glorioso, porque el Espíritu Santo, una clara función es mostrarnos a Cristo. O sea, cuando tú estás estudiando, meditando la Escritura y de repente estás en un pasaje y digas, wow, esto me muestra a Cristo. O sea, no es porque tú eres muy inteligente. ¿Sabes quién te está mostrando a Cristo? No hay una alabanza que dice, ¿no? Muestra a Cristo, dice. Juan capítulo 16, verso 13. ¿Y quién está con nosotros aquí? Dice, para no fallar le voy a decir Dios. Dice. Pero cuando Él, ¿quién Él? Ahora ya no se le llama Espíritu Santo, pero son cuestiones de títulos por lo que van a describirnos. Cuando el Espíritu de verdad venga, ¿qué va a hacer Él? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces, ¿qué vemos en el Espíritu Santo? Vemos obrando a través de enseñarnos, vemos, como diría Berkov, vemos testificando, ordenando, revelando, intercediendo, resucitando a los muertos. Tiene un elemento de identidad clara que obviamente, juntando estos versículos y muchos más, podríamos concluir que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Por tanto, es una herejía creer que el Espíritu Santo es una fuerza. No hay textos que te puedan soportar esa doctrina. Tendrías que manipular la Biblia, tendrías que cambiar textos para llegar a decir que el Espíritu Santo es una fuerza. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, verso 1. Ya con esto quiero ir cerrando. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendió una propiedad. Verso 2. Y se quedó con parte del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a quién? Ok, Pedro le está diciendo a Ananías, Ananías, dejaste que Satanás llenara tu corazón, y mira, no, a quien has querido engañar es a quién. Verso 4. Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino? ¿Ves el cambio? En el versículo 3 dice, y en el versículo 4 dice, has querido engañar al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, has echado mentira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces vemos esta personalidad del Espíritu Santo, que como veíamos en estos versículos, el Espíritu Santo es el que actúa en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios. El Espíritu Santo es el que genera vida espiritual cuando estábamos muertos. El Espíritu Santo es el que capacita a la iglesia. El Espíritu Santo es el que inspira a la iglesia. Es el que santifica a la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos muestra a Cristo. El Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo es quien enseña la verdad bíblica. Vemos todas estas obras del Espíritu Santo hoy en día. Y por eso, cuando hablamos de estos temas, tenemos que saberlos diferenciar entre la Trinidad esencial. Ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, uno en esencia, como lo hemos visto, pero cuando hablamos de la Trinidad económica, no es que no sean iguales. Simple y sencillamente, la Biblia nos revela, ¿qué cosa? Funciones diferentes. Pero el hecho que tengan funciones diferentes, la esencia de cada uno de ellos no cambia.
Jesús sigue siendo Dios, el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Y por eso podemos confesar con los cristianos a lo largo de la historia que nosotros creemos en un Dios uno en esencia y tres en persona. Y que este Dios obra de maneras específicas, que todo eso se ha revelado en las Escrituras. Y en toda esta obra de redención, el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo convence y sella. Porque quien te convenció de tu pecado fue el Espíritu Santo. Quien está contigo hoy, quien está conmigo hoy es el Espíritu Santo. Y quien nos va a guardar hasta que el Hijo venga es el Espíritu Santo. Y cuando el Hijo venga, nos llevarán para estar por toda la eternidad con el Padre Celestial. Debemos de cuidar hasta nuestra propia imaginación, que de repente entonces vamos a llegar allá y vamos a ver a los tres. No son tres. Dios es uno. Porque luego nuestra imaginación, no, un día voy a ir a ver al Espíritu Santo, dices, y a la otra semana al Hijo. Salúdame al Padre, le dice. ¿Les parece si oramos? Padre, sé que hablar de tu obra, pues puede complicarse a veces. Una, pues por mi poca capacidad de enseñar. Y te pido perdón por eso, Señor, porque pues por no saber enseñar esto tal vez de manera más clara. Pero tú sabes, Señor, que hacemos el mayor esfuerzo posible y el anhelo de mi corazón es que tu iglesia sea edificada, Señor, a través de esta doctrina de la Trinidad. Gracias, Señor, porque a lo largo de estos 3 miércoles nos has motivado a conocerte más, Señor. Gracias por estar con nosotros. Y en última instancia, nuestra confianza está en que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a mostrar a Cristo. Y en la medida que conozcamos a Cristo, te vamos a conocer a ti, nuestro Padre Celestial. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por ser un Dios trino. Gracias de verdad. Y todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.